Buenos días, este es Acción 10 en la mañana. Les saluda Jimmy Romero. Hoy es martes 7 de septiembre. Me acompaña Jocelyn Medrano. Así es, vamos a dar inicio con nuestros titulares de mirada global y lo hacemos hablando justamente de Venezuela. Justamente en este país, el chavismo y miembros de la oposición firman primeros acuerdos tras sostener reuniones en México de cara a las elecciones de noviembre. Y en El Salvador, gobierno de Nayib Bukele anuncia la primera compra de criptomonedas Bitcoin para uso nacional. Iniciamos con noticias de carácter nacional. Dirección General de Colegios Privados informa la suspensión de clases presenciales a consecuencia del rebrote de COVID-19 que enfrenta el país. Es Xochitl Mendoza quien nos tiene más detalles. Ante el nuevo rebrote de COVID-19, colegios privados están optando por suspender una vez más las clases presenciales y pasar al modelo en línea. Entre ellos está el Colegio Centroamérica. Según esta circular, la comunidad educativa ha sido afectada y atendiendo la petición de los padres de familia, informaron que la modalidad del cuarto bimestre, que iniciará el próximo 16 de septiembre, será de manera virtual para los grados de segundo y undécimo. Otros colegios ya habían tomado esta medida desde la primera semana de este mes, como el Colegio Bautista del Calvario y el Liceo Franciscano, que están de manera semipresencial. Una historia muy diferente es la que se vive en los colegios públicos. El Ministerio de Educación se ha negado a cerrar las aulas y las clases continúan con normalidad, pese a que el número de asistencia ha bajado en las últimas semanas. Que a diario recibimos denuncias de padres de familia que no hayan cómo hacer para proteger a sus hijos, ya que en algunos centros escolares públicos no todos los maestros son conscientes. En una sección donde hay 30, 40, 50 alumnos, están llegando a clase 10, 15, porque muchos padres están reportando que sus hijos están enfermos y tienen miedo que se sigan enfermando, que contaminen a otros niños y llevarlos al hospital. No tienen fe porque los hospitales están llenos. Según Nikki Jarquín, ex docente y secretaria de la Unidad Sindical de Maestros Democráticos, algunos colegios no cuentan con lo necesario para evitar la propagación de la pandemia. Escasez de agua es una de las problemáticas. Algunos centros están tomando las medidas que si el alumno presenta y anda con tos, gripe, calentura o diarrea, se está regresando. No en todos los colegios públicos están apoyando. Hay maestros que están enfermos, maestros que les están dando 14 días de reposo, nada más. En algunos centros escolares no hay agua para poder el lavado de manos y no todos los colegios tienen gel, alcohol para darle a los alumnos cuando van entrando. Esta unidad sindical sugiere al MINET que cree un plan de estudio que permita a los estudiantes de colegios públicos estudiar desde casa. Xochitl Mendoza, Acción 10. Autoridades sanitarias de Nicaragua informan sobre los centros que han sido habilitados para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna rusa contra la COVID-19. Xochitl Mendoza nos sigue informando. Estos son los lugares donde usted puede acudir a vacunarse este martes 7 de septiembre y aplicarse la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. En el municipio de Managua serán habilitados 3 lugares. En el Distrito 5, en el Hospital Manolo Morales, Distrito 4, Taller de Enfermedades de Transmisión Vectorial y en el Distrito 7, en el Policlínico Iraní. Aquí se aplicará únicamente la primera dosis. Los otros puntos están en el norte del país, en Jinotega y en Nueva Segovia, en el municipio de Santa María, en la Casa para Personas con Necesidades Especiales, en el municipio de Macuelizo, en el Centro de Salud Vicente de Godoy, en Murra, en el Centro de Salud de este mismo nombre, en el Jícaro, en el Hospital Augusto C. Sandino, en el municipio de Ciudad Antigua, en la Casa Materna, asimismo en los municipios de San Fernando y Dipilto, en el Centro de Salud, en Mozonte, en el Centro de Salud Héroes y Mártires, en Jalapa, en la Casa para Personas con Necesidades Especiales, asimismo en el municipio de Quilalí, en Ocotal, en la Casa Materna y en Huihuilí, en el Centro de Salud, se aplicará la segunda dosis de la vacuna rusa. Xochitl Mendoza, Acción 10. Y siempre hablando sobre la pandemia del coronavirus, el epidemiólogo Leonel Argüello explica sobre los tipos de conductas de culpabilidad no adoptadas por las medidas de prevención al COVID-19. Más detalles a continuación.
La mayoría de responsabilidad individual ante la COVID-19 puede caer en una conducta de culpabilidad al no adoptar las medidas de prevención para evitar el contagio. El epidemiólogo Leonel Argüello, a través de su blog Por tu Salud Nicaragua, explicó este tipo de actitudes. Con la epidemia de la COVID-19 observamos diferentes conductas, muchas de ellas culpables. Porque si usted no adoptó las medidas de prevención de la enfermedad, es culpable de que otros se infecten. Si usted promovió aglomeraciones o permitió que en su transporte, bus, tienda, restaurantes, fiestas y celebraciones no tomaran las medidas de prevención, usted es culpable de que la gente se enferme, complique, muera o que quede con daños posteriores a su salud, disminuyendo su calidad de vida. Uno debe rendir cuenta de sus acciones, ya que el gobierno y cada ciudadano es responsable de sus actos. Por tanto, son culpables de sus actos. Y si estos continúan actuando de forma irresponsable, los daños son irreparables y deberán ser juzgados. Pero si por otro lado asumen valientemente su culpa, no colocando la culpa en otros como excusa, sino aceptando su culpabilidad y toman las medidas pertinentes para que esto no ocurra, estaremos dando un paso importante y evitaremos daños mayores. Casi siempre buscamos quién nos contagió y no a quién contagiamos. Buscamos a quién culpar y no nos autorrevisamos si somos culpables o no. Y esto pasa en ámbitos personales, sociales, laborales y en negocios. Es parte de nuestra cultura que debe cambiar. Pero urgentemente debe cambiar nuestra forma de comportarnos frente a la enfermedad que nos está diezmando. No podemos, después de un año, seguir aguantando muchas muertes evitables, tanta irresponsabilidad y evadiendo la culpa. Pese a los constantes llamados que ha hecho el personal médico sobre la importancia de acatar las medidas de prevención, aún existe un gran número de población que no ha mostrado preocupación ni por contagiarse ni a contagiar a los demás. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Aunque aún se desconoce el número de rectores, profesores y estudiantes muertos por la COVID-19, el presidente del Consejo Superior de Universidades Privadas exhorta a la población a hacer conciencia y extremar las medidas de bioseguridad contra el coronavirus. José Abraham Sánchez con el detalle de sus declaraciones. El presidente del Consejo Superior de Universidades Privadas, doctor José Adán Bermúdez, monitorea la cantidad de estudiantes, profesores y rectores afectados por la oleada de la nueva cepa del coronavirus. Hace como un mes, ¿verdad?, falleció un hermano rector, que es el doctor Noel Ponce, rector de la Universidad del Norte de Nicaragua, que inclusive estaba enfermo su hija también, y falleció su hija como unos 2 o 3 días después de él y una cuñada. Y antes que él recayera con esto, 2 de sus hijos tuvieron con tratamiento, lograron salir, y una cuñada había estado enferma y había fallecido. Hace ya tenía un rato nuestro rector hermano Aníbal Lanuza, el rector, ¿verdad?, de la Universidad Juan Jacobo Rosú, UNIJAR, fundador de un colegio cristiano ahí, ¿verdad?, de muchos años, un hombre que ha estado dedicado a la educación toda su vida. Y por desgracia también fue afectado por el COVID, tenía ya como 30 días de estar afectado en el hospital, ¿verdad?, y falleció, y hoy toca ir al entierro. Las universidades privadas se han visto obligadas a invertir para actualizar sus métodos y técnicas de clases en línea. Inclusive los que ya estamos vacunados también tenemos que cuidarnos, porque no es cierto que estamos completamente inmunizados. Entonces yo quiero hacer un llamado, pues, porque como lo hemos visto en la parte de la educación superior, también falleció el secretario general de la UAN hace como 4 o 5 días, y vi en la mañana hoy también últimamente 2 pastores también que fallecieron. Las universidades han invertido en plataformas, de una u otra forma, cada quien ha ido adaptándose a su plataforma para poder tener esa relación con los estudiantes, pero se han mantenido los costos. Algunos pueden pensar de que como es virtual, entonces no, los costos bajan, no es cierto. Hace una gran inversión en las plataformas, al docente lo tiene que capacitar, el docente hace mayores esfuerzos
que en la presencial hace mayores esfuerzos, porque a veces el estudiante, ¿verdad?, no todos se conectan a la hora que, y entonces tiene que estarlos atendiendo a otra hora y tiene que preparar los documentos que tiene que subir en la plataforma, que no es lo mismo en una aula de clase explicarlo, que subirlos a la plataforma y que los estudiantes vayan asimilando este tipo de aprendizaje. Se supo que un hospital capitalino ubicado en Bolonia, que atendía a personas de la tercera edad, cerró operaciones casi en su totalidad para unir esfuerzos con personal del MINSA que no se dan abasto atendiendo los numerosos afectados del coronavirus. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Y si usted aún no es consciente sobre la gravedad de esta pandemia, ponga mucha atención, porque síntomas asociados al COVID-19 continúan cobrando la vida de personas en diferentes municipios de Chontales. Mayor información con nuestro corresponsal en la zona, Marvin Miranda. El luto acecha a Juigalpa y se registran muertes de pacientes por padecimientos asociados a la COVID-19. Este fin de semana se reportaron varios fallecimientos, entre ellos el de la ingeniera Esperanza Castro, la mamá del magistrado Carlos Guerra y un reconocido productor. Nos deja un legado, una huella. Eso nunca se va a borrar, pues para yo como familiar y el resto de mi familia. Ella tuvo pues con síntomas de COVID. Murió ahora pues todo. Fue muy doloroso para nosotros y gracias pues a todos los que la atendieron y con mucho cariño. Mientras al Hospital Asunción están llegando pacientes del sector rural de Chontales presentando síntomas relacionados a la pandemia. Claro que hay que prevenir porque si no vamos a llegar todos que nos va a agarrar ese virus porque anda dando duro ahora sí. ¿Usted antes no creía en el virus? No, antes no, porque no estaba dando y ahora sí está dando peor a niños y a adultos. En la entrada al cementerio de Juigalpa, el sacerdote de la parroquia Divino Niño ora por el descanso eterno de los difuntos y clama fortaleza para los familiares. Considero que es un momento difícil que vivimos en nuestra realidad. Somos llamados a afrontar estas circunstancias, como dice un salmista, con temor y a la vez siempre aferrado en la fe y la confianza al Señor. El llamado de los profesionales de la salud es mantener las medidas de protección para evitar el contagio. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Plantas procesadoras de leche retoman protocolos de bioseguridad para la prevención de contagios de COVID-19 en el sector y así no verse afectados con el bajo rendimiento en la producción. La ampliación con Jimmy Romero. Jornadas prolongadas de trabajo es parte de las medidas que han optado las plantas procesadoras lácteas en Nicaragua para prevenir el contagio de la pandemia del coronavirus y no se afecte así los niveles de producción en el sector, aseguró Oscar López de Canislab. La ampliación de jornada para lograr tener a la menor cantidad de personas posible en la operación de que sería principalmente, recordar que nosotros somos una industria en la parte de queso que ocupa bastante mano de obra, no está tan tecnificado, por lo tanto la presencia de personas en plantas que operan con volúmenes grandes es importante. López destacó que la industria, ante los reportes que Nicaragua está registrando los niveles más altos de contagios y fallecidos, se decidió tomar los controles de bioseguridad entre los colaboradores y durante el procesamiento de la leche y sus derivados. En este momento no tenemos reporte de personas que hayan tenido afectaciones graves por COVID-19. Sin embargo, sí se han tomado medidas. Personal que está teniendo algún tipo de sintomatología, pues se manda a su casa, se manda sus evaluaciones correspondientes y para tomar las medidas preventivas y evitar que se generen brotes que puedan ocasionar sí problemas principalmente a la salud de los operarios y posteriormente pues derivar también en temas de problemas de producción. Los protocolos son implementados desde el acopio, transporte, comercialización y exportación. Jimmy Romero, Acción 10. Vamos a cambiar totalmente de tema. El gobierno de Nicaragua remite a audiencia inicial a los opositores Miguel Mora y Miguel Mendoza. Junto a ellos también se encuentra Ana Margarita Vigil, la exdiputada María Fernanda Flores de Alemán y el gerente de Banpro, Luis Rivas, señalados de cometer menoscabo a la integridad nacional. Es Mayuri Vargas quien nos amplía mucho más.
La opositora Ana Vigil Gurdián, el precandidato presidencial Miguel Mora, la exdiputada María Fernández Flores, el cronista deportivo Miguel Mendoza, fueron llevados a audiencia inicial este lunes 6 de septiembre por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Son los señalamientos que el Ministerio Público les imputa. En tanto, al gerente general del Banpro, además del delito antes mencionado, también se le está acusando por portación y tenencia ilegal de armas de fuego, fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, sustancia o artefactos explosivos. Los imputados continuarán bajo la medida cautelar de prisión y fueron remitidos a juicio. Familiares de los detenidos han denunciado que son llevados a los juzgados en horas de la madrugada para realizarles las audiencias. Para Acción 10, Marjorie Vargas. El jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, aseguró durante una entrevista que existen pruebas suficientes para enjuiciar a los opositores. Más detalles de sus declaraciones en este reporte. Aunque el Código Procesal Penal de Nicaragua claramente establece que toda persona a quien se le impute un delito se presumirá su inocencia, mientras no se declare su culpabilidad. Así se refirió el jefe de la policía a las 35 personas detenidas en los últimos 3 meses por causas políticas en el país. Seguimos investigando, tenemos las pruebas suficientes para que estos terroristas, estos vándalos, estos golpistas, les caiga el peso de la ley. Díaz, uno de los funcionarios que ha sido sancionado por la comunidad internacional y que dirige la única institución sancionada, compareció ante un medio oficialista este pasado fin de semana. Las audiencias contra 7 aspirantes presidenciales, que incluye periodistas y activistas, se realizan en la Dirección de Auxilio Judicial Nacional y no en los juzgados de Managua. El abogado Maynor Curtis ha estado presente en al menos 3 audiencias. El Ministerio Público hasta el momento, ni en el intercambio de información de prueba, ni tampoco en la misma acusación, ha presentado la forma en que él va a probar el origen ilícito del dinero. Hasta donde tengo entendido, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha recibido dinero de gobiernos y que ese dinero viene de los contribuyentes de Estados Unidos, por mencionar alguno, Alemania, Holanda. Y aquí el Ministerio Público va a tener la tarea de probar que ese dinero que donó, por ejemplo, esos gobiernos, tienen origen ilícito. Y eso no creo que lo vaya a poder hacer. La autoridad judicial ha enviado a la mayoría de los acusados a juicio oral y público. La acusación en sí y los elementos probatorios realmente ni siquiera tocan lo que es esa conspiración contra el Estado. En cuanto a las pruebas que hemos recibido que tiene el Ministerio Público, la mayoría de ellas versan en testimonios de oficiales de la Policía Nacional, en actas de ocupación, actas de detención, actas de convalidación de actos policiales que los convalidaron los jueces. En la entrevista del jefe de la policía, Francisco Díaz, también reveló que Nicaragua sigue siendo el país más seguro de Centroamérica. Sin embargo, guardó silencio ante la reciente masacre de indígenas en el Caribe norte nicaragüense, que tampoco ha alcanzado en el discurso del mandatario Daniel Ortega, ni en funcionarios del Ejército de Nicaragua. Willy Narváez, a Acción 10. Le vamos a presentar ahora en Noticias de Suceso. 2 personas resultan con lesiones de gravedad en un accidente de tránsito. El hecho ocurrió en la intersección de los nuevos juzgados de Managua. Más detalles a continuación. 2 vehículos protagonizaron un accidente de tránsito a tempranas horas de este martes en la cercanía de los semáforos de los nuevos juzgados en la capital. Según testigos fuera de cámara, manifestaron que el irrespeto a la señal de alto de parte de uno de los involucrados fue la causa de este percance. El vehículo acusado de irrespetar la señal de tránsito pertenece a un medio de comunicación oficialista, mismo que se dirigía de norte a sur. Al lugar hicieron presencia miembros del benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes asistieron y trasladaron a los lesionados a un hospital capitalino. En tanto, Policía Nacional se encargaría de determinar el grado de responsabilidad de los involucrados. Con imágenes de Ángel Díaz y la colaboración periodística de Erix Maltés para Acción 10, Christopher Guevara. Vamos ahora con otras informaciones. El nicaragüense Ángel Ochoa logró llegar a Estados Unidos, quien emprendió su viaje hace 2 meses en busca de asilo político. El líder universitario, como ustedes recordarán, participó del segundo diálogo nacional entre el gobierno y la oposición de Nicaragua. Jocelyn Rojas con el reporte.
Después de 2 meses que el joven Ángel Rocha, miembro del movimiento estudiantil y miembro de la Alianza Cívica, salió de Nicaragua en busca de exilio en Estados Unidos, al fin logró llegar. Hoy cuenta la travesía que le correspondió vivir. Ángel salió de Nicaragua el pasado 24 de junio en horas de la madrugada, con rumbo a Estados Unidos para pedir asilo, pero fue hasta el lunes 12 de julio que pudo entregarse ante las autoridades migratorias para las diligencias correspondientes durante su trayecto. Respeto a todas las personas que siguen luchando y respeto también a todas las personas que están exiliándose en este país como en Estados Unidos. Realmente es un país increíble donde hay institucionalidad. Y también decirles de que mi travesía duró 21 días desde que salí de Nicaragua a Estados Unidos. No es fácil, estuve encarcelado preso 2 meses en un centro de detención. Es un proceso muy largo, es un proceso de conocer gente nueva, un proceso donde respirar un aire de libertad. Sé que es duro, pero a la misma vez vale la pena porque quieres un futuro mejor. Como joven. El joven estudiante cursaba 2º año de la carrera Ciencias Políticas en la Universidad Politécnica de Nicaragua y desde que se unió a la lucha no pudo continuar con sus estudios. Él es originario de la región autónoma de la Costa Caribe Sur, municipio Muelle de los Bueyes, y estuvo detenido el 9 de septiembre del 2020 por varias horas. Rocha, quien participó como asesor en el segundo diálogo nacional entre el gobierno y la oposición, pidió al gobierno del demócrata Joe Biden que se le pudiera permitir la estadía en el país, ya que su vida se encuentra en riesgo en Managua, donde hasta la fecha han detenido a unos 26 opositores. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Y el nicaragüense Carlos Lacayo Martínez, de 25 años de edad, secuestrado en México, logra escapar y evitar que su familia entregara la cantidad, escuche bien, de $8,000 solicitada por los delincuentes para su debida liberación. Es Willy Narváez quien nos amplía mucho más. Con más frecuencia, nicaragüenses caen en manos de grupos criminales en México que extorsionan a sus familiares. Marvin Francisco Martínez, de 27 años, escapó de sus secuestradores junto a 8 personas en México e informó a sus familiares este pasado fin de semana que no le depositaran aproximadamente $5,000 que les estaban pidiendo los sujetos. Este es el segundo leonés que cae en manos de secuestradores en los últimos días. Tal es el caso de Carlos Lacayo Martínez y puso en peligro su vida en esa travesía para llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y ayudar a su familia. Por el pago de $8,000, ahora puede celebrar su libertad. También quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron involucradas de forma directa o indirecta en la recaudación del dinero para poder pagar mi libertad. Estoy contento y feliz porque ya estoy con mi familia. Y a todos y cada una de las personas que aportaron su granito de arena, Dios se lo multiplicará. Tras ser liberado, se entregó a las autoridades de migración en Estados Unidos. Su hermano Miguel Lacayo narró la angustia que vivió su familia desde Nicaragua. Ellos pedían 6,000, pero nosotros pagamos como 8,000 porque ellos a veces pedían dinero para la comida. Porque si no le mandábamos dinero para la comida, no le daban de comer. Porque si mi hermano nos contaba que pasaba hasta 3 días sin comer. El chaval lo bajó 23 libras durante el tiempo que él estuvo secuestrado. La política de las autoridades mexicanas ha recrudecido contra los inmigrantes, reprimiendo con violencia e incluso separando a las mujeres de sus hijos. Supuestamente es un cártel que le llaman el Golfo que está aliado con el mismo gobierno de México. Migración mexicana y el ejército fue el que los agarró a ellos y como el guía que ellos lo llevaban no le quisieron pagar. Entonces ellos vinieron, agarraron a los hombres que venían con ellos, o sea, todos los hombres, porque las únicas que salvaron fue a las mujeres. Las mujeres que venían con niños, pues la echaron presa en migración mexicana. Pero los hombres que venían solos fue a los que se lo vendieron al cártel. En una audiencia se determinará si Carlos Lacayo regresa deportado a Nicaragua o si le dan la oportunidad de establecerse en Estados Unidos. Willy Narváez, a Acción 10. Gracias por continuar informándose con Acción 10 en la mañana. Las constantes lluvias registradas en la zona del Caribe y parte del centro del país han generado en Ciudad El Rama derrumbes en el Cerro Santa Isabel. Hasta el momento no se reportan víctimas que lamentar ni daños materiales. Es Jocelyn Rojas con el reporte. No se estén asomando muy cerca de allí. Vénganse para acá. Apártense, hombre. Apártense, mujer animala. ¡Apartate, animal, de ahí! ¡Apartate!
Jesús lo favorezca, mi Diosito, mi lindo. Jesús lo favorezca. Jesús lo favorezca, mi Dios de la gloria. Apártense, apártense. Señor de Israel, que yo les dije todavía. Yo les dije que apártense todavía, apártense. Apártense. Apártense, que viene de nuevo. Apártense. Apártense. Apártense, apártense. El video muestra la zozobra que vivieron habitantes del barrio Germán Pomares, ubicado en el municipio del Rama. Aquí se localiza el Cerro Santa Isabel. Según pobladores, el percance no ocurrió a causas de la lluvia, ni por algún sismo percibido en la zona, sino porque constantemente extraen material selecto del cerro de manera inadecuada. Y ahí viene para abajo todo. Y que esto está como de una nada. Pues más hay que se maneje como... Hasta el momento no hay personas lesionadas ni daños materiales, indican personas de la zona. El 3 de julio del año 2020 ocurrió algo similar en este mismo cerro, igual sin víctimas que lamentar. Autoridades municipales se han presentado al lugar del incidente para monitorear la situación y brindar las recomendaciones a las familias de los alrededores de la zona. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Y siempre hablando de situaciones de riesgo ante el torbellino registrado este fin de semana en el departamento de León, meteorólogos explican el por qué se registran con frecuencia ese tipo de eventos. Jocelyn Rojas nos amplía. Agustín Moreira, director del Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA, brinda detalles del evento que se percibió en una comunidad del departamento de León este pasado fin de semana. Y es que el fenómeno ocasionó afectaciones en al menos 11 viviendas de la comarca Lechecuagos. Muchos atribuían el evento a un tornado, pero el especialista asegura que se trata de un torbellino. Torbellinos son encuentros de dos masas de aire que están circulando en una área extensa y que no tienen rompevientos. La diferencia entre uno y el otro es que el tornado es más ancho y tiene mayor recorrido y está bajo lluvias. Y los que son torbellinos son aquellos originados que son por corrientes encontradas en sentido contrario a las manecillas del reloj y que vienen circulando desde muy pequeños en distancias largas y que al momento que van circulando van tomando mayor fuerza al no encontrar ninguna resistencia de cortinas rompevientos, y esto produce pues que tengamos estos efectos cercanos a poblados. Quizá en algún momento usted se preguntará por qué ocurren muchos tornados o eventos parecidos en el occidente del país. Moreira indicó que se da por falta de cortinas rompevientos en distancias largas al poblado cercano. Vemos que muchos poblados que se han ubicado recientemente están en campos que antes eran agrícolas y que lamentablemente no tienen protección de arboledas. Y esto ocasiona este tipo de tornados, de torbellino, como el que pasó ahorita, pues ahí que fue en un campo amplio de agrícola y esto generó las condiciones mayores. Este tipo de eventos se pueden ver en el Carmen, en la Villa del Carmen, se pueden ver en la parte de Villanueva, yendo hacia Chinandega. Y estos eventos pues son los que han ocurrido recientemente en periodos que no tenemos cercanos de lluvia o que esté por este tipo de condición. Pero mientras no tengamos retenciones de desplazamiento de estos vientos como son las cortinas rompevientos, vamos a estar viendo este tipo de fenómenos como lo hemos visto en Villa del Carmen, como lo estamos viendo aquí por Chacara Seca. Estos son eventos pues propiamente de torbellinos que no llegan
a tener pues la fuerza de un torbellino. La velocidad de vientos de un torbellino es entre 15 y 45 kilómetros. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Y el Observatorio de Fenómenos Naturales pronostica el ingreso de una onda tropical que generará lluvias sobre el territorio nicaragüense y principalmente en la costa caribe. Veamos a continuación más detalles en el siguiente reporte que nos ha preparado Jocelyn Rojas. Este lunes por la noche ingresará al territorio nacional una onda tropical generando lluvias el martes por la noche en el Caribe y en el interior del país. Así lo dieron a conocer expertos del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA. Agregaron que una baja presión de poca intensidad se formará entre Nicaragua y Costa Rica el día miércoles. Esto podría provocar algunas lluvias dispersas en el país, con intensidades de ligeras a moderadas. Para el día de hoy, a las 12 del mediodía, tendremos ya ingresos de un sistema sobre la parte del Caribe adentro del territorio, generando condiciones de lluvia combinadas con algunas descargas eléctricas. Para las 4 de la tarde a las 6 de la tarde tenemos posibilidades de que casi la mayoría del territorio nacional tendrá pues alguna lluvia y siendo más fuerte para la zona de Estelí y la zona de noroccidente, incluyendo desde Managua hacia Rivas. Moreira dijo que se esperan temperaturas de 37 grados en el occidente del territorio, 34 grados en Managua y entre 33 y 34 grados en el resto del país. Las temperaturas máximas: León, Chinandega 29-32, Managua, Masaya, Granada 27-30, Carazo, Ría 27-30, Madrid, Nueva Segovia 28-29, Estelí, Jinotega, Matagalpa 25-26, Boaco, Chontales, Río San Juan 26-29, Río Blanco, Nueva Guinea 27-29, Triángulo Minero 25-29, Costa del Caribe de 26 a 27 grados centígrados. Respecto a los vientos, van a predominar en Matagalpa, Boaco y Huigalpa. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Y en otras informaciones, el Ministerio de Educación de Nicaragua permanece a la espera de que se le sea entregada la antorcha, símbolo de la libertad de los países centroamericanos. Marjorie Vargas nos cuenta más. Honduras se entregará este viernes 10 de septiembre en la frontera de Las Manos la antorcha de la libertad, la que será recibida por las autoridades del Ministerio de Educación. De los hermanos del pueblo hondureño, del gobierno, el ministro de Educación, y también recorre la antorcha hasta llegar a Managua, donde nuestro presidente la va a recibir y será enviada al pueblo y gobierno de Costa Rica en este recorrido bicentenario. Este año el recorrido de la antorcha representa las fiestas bicentenarias de independencia. El gobierno de Nicaragua durante este mes de septiembre, en motivo de la batalla de San Jacinto, rinde homenaje a los héroes, por lo cual las diferentes instituciones del Estado viajan hasta el lugar. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Cambiamos totalmente de asunto. El informe presentado por autoridades de Tránsito Nacional detallan que en la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre del presente mes se registró una disminución en el número de víctimas mortales por accidentes viales. Xochitl Mendoza con la ampliación de este tema. El informe presentado este lunes por la comisionada Vilma Reyes sobre los resultados del índice en accidentalidad a nivel nacional reflejan que del 30 de agosto al 5 de septiembre se contabilizan 728 colisiones, 5 fallecidos y 16 lesionados. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 10 las personas fallecidas y en 1 los y las lesionadas. Las víctimas, 2 conductores, 2 peatones y 1 pasajero. Según el reporte, las principales causas de muerte son por conducir en estado de ebriedad. Esta acción irresponsable ocasionó 3 muertes, una por exceso de velocidad y un número igual por desatender señales de tránsito. Si toma, no conduzca. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Use el cinturón de seguridad. Usted y su acompañante. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y chalecos respectivos. A los peatones en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. Reyes destacó que en el 97% de los municipios no se reportaron muertos por accidentes viales. Xochitl Mendoza, Acción 10. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos.
Gracias por continuar en Acción 10 en la mañana. Al menos 10 mujeres habitantes del barrio El Perú denuncian ser víctimas de ofensas por un hombre que desde hace más de 2 años las amenaza constantemente de muerte. Medardo Mendoza con el detalle. A nadie de esta basura de mierda. Mi hermana se debe cargar para sacarme. Este es uno de los escenarios que a diario viven aproximadamente 10 mujeres del barrio El Perú, al supuestamente recibir amenazas de muerte y ofensas por parte de Edgar Daniel Bustos Medal. Me vale verga, Caripreso. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queréis. Que todo el tipo de puta gente se quiera ver. Él viene, toma y lo que hace es ofender a las mujeres, decir que las va a matar, decir que las va a cuchillar, que las va a hacer picadillo. Él dice que no se presenta porque no se le da la regalada gana, porque dice que él dice que no le van a hacer nada y que si cae preso que nos preparemos cuando salgamos. Comienza de nuevo y me ofende. Tira uno chifleta y uno no puede hablar ni decir nada, porque si uno habla, ¿para qué? Es peor la necesidad. Ellas temen convertirse en un caso más de femicidio en Nicaragua, cifra que de enero a agosto del presente año asciende a 51 víctimas según organizaciones feministas. Desde como a las 8 de la noche hasta las 12 de la noche nos dejó de dormir. Pone la música así, alta. Aquí no hay leyes para uno. Ya la policía llega cuando alguno ya está muerto. ¿Para qué va a llegar a esa hora? Que no esperemos que una mujer más esté en el suelo como tantas mujeres que han venido, la han amenazado y solamente vienen a recoger los cuerpos. Por su parte, Edgar Bustos afirma que él también se ha visto afectado por sus vecinas. Todo volumen. A mí no me van a decir, esa señora del otro lado no me va a decir que mi hijo. Ya tienen problemas con ellos, sí, por eso es que les arden, por eso. Ella quiere que pongamos el equipo a la hora que no gratis. Y cuando ellos se ponen, entonces una casa nadie va a mandar a nadie. Pelona del frente, la peluquera, pone su mierda, cuando el pedido quiere meter y hace es cierto, y cuando él bebe, él pone normal. Los habitantes del lugar afirman que en múltiples ocasiones se han dirigido a la estación policial, pero esta institución no presta la atención debida a este caso. Con imágenes de Lenín Castillo, Medardo Mendoza, Acción 10. Bueno, y aliste su bolsillo a partir desde ya, porque este mes de septiembre los nicaragüenses empezarán a recibir alzas en los precios de algunos productos importados como consecuencia de los altos costos por servicio extra que ya están asumiendo el sector transporte de carga. Más detalles a continuación. A partir de este mes de septiembre, usuarios que compran productos importados empezarán a percibir un aumento de precios en el mercado local, como consecuencia de los altos costos que han asumido transportistas de carga. Según Marvin Altamirano, desde noviembre del año pasado, mes en que aumentaron los combustibles, un conductor ya paga por el diésel un 25% adicional, mientras que por el servicio de los fletes en los puertos marítimos, la variación fue de un 500%. Todos esos costos van a ser incluidos en todos los productos que se traen a través de los contenedores por nuestras fronteras y puertos nicaragüenses. Eso inevitablemente así va a ser. Acordate que ahí nosotros traemos el papel higiénico, las pastas dentales, el jabón de baño, el aceite. Hay muchos productos del consumo de canasta básica que vienen en esos medios, como todos los productos de la Colgate-Palmolive. Aquí nos consumimos nosotros y definitivamente todos esos costos van a subir. Este mes el sector volvió a ser golpeado económicamente, pues recibieron noticias de aseguradoras del país que los precios del seguro obligatorio y de extensión territorial sufrieron cambios después de 10 años. Es decir, el seguro que costaba $100 subió $50, mientras el de $50 sufrió un alza de $80. Si sumamos $50 que no subieron, más los 80 que va a costar la extensión territorial, estamos hablando de $130. Estamos hablando de un 100% más prácticamente de lo que valía el seguro de responsabilidad civil en el país. Ese impacto que pareciera sencillo, por encima de los 50.000 vehículos de carga que nosotros tenemos aquí a nivel nacional, significan $250 millones al año, que el sector transporte de carga va a tener que pagar por temas de seguro, que creo que es incorrecto, que se tiene que revisar.
Ante la inconformidad en las alzas de los seguros, la Asociación de Transportistas de Nicaragua envió una carta de protesta a la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, a fin de que se retracten de dicha medida que afecta a 50,000 transportistas. Jimmy Romero, Acción 10. Y de noticias internacionales pasamos ahora a hablar sobre sucesos. En Granada, un motociclista resultó con graves lesiones en su cuerpo al estrellarse contra un camión. La ampliación de este y otros hechos que ocurrieron con nuestro corresponsal en la zona. Un motociclista resultó gravemente lesionado en Granada tras protagonizar un accidente de tránsito. El hombre, que responde al nombre de Wilber Ortiz, impactó su motocicleta contra una de las llantas de un camión que transportaba lavanderos. Testigos aseguran que Ortiz conducía a exceso de velocidad y en posible estado de ebriedad. No, el mae venía en estado de ebriedad, pero venía a exceso de velocidad. Yo doy la vuelta ahí, ya estoy casi adentro. Y cuando yo ya estoy adentro, el mae venía demasiado y se vino a dar en la llanta. Estaba girando entonces ahí, en entrada del sistema. Correcto. Dicen que es un oficial de policía, ¿verdad? Correcto, así es. Andaba con un uniforme, ¿no? Sí. El pantalón, pero la camisa no. El hombre fue trasladado a un hospital por una ambulancia del Silais de Diriomo. Presuntamente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Carlos Roberto Güembes en la capital. El percance vial se suscitó exactamente en el sector de la entrada al sistema penitenciario de la Gran Sultana. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10. Contra dos motocicletas estacionadas y la pared de una vivienda terminó estrellándose esta unidad de taxi, tras que el conductor perdiera el control cuando supuestamente intentaba huir después de que al parecer se robara dicho medio de transporte. Él se robó el taxi y venía arriado, fue aventajado, y primero el impacto en la casa mía y después impactó allá al garaje y se llevó las dos motos. Producto de la colisión, además de los daños materiales, también no dejó de provocar susto entre sus habitantes y otras personas que presenciaron el hecho. Yo sentí ruido, yo pensaba que era digamos un terremoto o algo, pero en eso yo me salí, ¿verdad? Y miré que el muchacho, ¿verdad? Se vino a colisionar aquí con el portón, y gracias a mi señor, ¿verdad? Que mi hija siempre se mantiene aquí con los niños, con mi niño pues menor, jugando, si no, mire, me lo hubiera matado. El caso tuvo lugar en el barrio Sandino de la ciudad de Estelí. El conductor, quien al parecer andaba bajo los efectos de licor, huyó a pie tras verse involucrado en el percance. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana, y acá en nuestro segmento Debates y Soluciones abordaremos sobre economía y situación actual del sector agropecuario. Para ello ya nos acompaña un invitado especial en el estudio, Jocelyn. Sí, es Solón Guerrero, presidente de FAGANIC, la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua. Gracias, Solón, por estar con nosotros acá en Acción 10 en la mañana. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días. Bueno, comencemos por hablar del sector agropecuario de nuestro país y del impacto que ha tenido COVID-19 en Centroamérica, en América Latina, en el mundo entero. Y quisiéramos saber si el sector ganadero, el sector productivo también ha recibido este impacto recientemente. En los últimos meses se ha hablado de rebrote, de que departamentos como Estelí, Chontales han tenido mayor nivel de contagio que hace algunos 2-3 meses, por ejemplo. ¿Cómo está realmente la situación, Solón? Sí, es lamentable, y te digo, estamos muy tristes porque una gran cantidad de amigos, de socios ganaderos, pues han fallecido, otros están afectados, pero sí es muy triste toda esta situación, y lo más preocupante, creo yo, es de que se percibe como que no estamos claros los nicaragüenses, o una buena parte de los nicaragüenses, de lo que estamos viviendo, de lo que significa la pandemia. En las redes sociales mucho circulan videos de bares abiertos, de la juventud, que ahora está siendo el principal afectado, la juventud, con la mutación del virus, y entonces ves como que no hay mucha conciencia. Ves esa hípica, ves un montón de fiestas patronales que creo que en este momento no deberían de darse, no porque si únicamente se fuera a ver afectada a la persona que anda en la fiesta, te diría yo, pues cada quien es responsable de su propio miedo, pero el problema es que esa persona, que vos no la conoces, de pronto en una cadena te puede llegar a una enfermedad. Entonces creo yo que eso es lo más preocupante, pues de que no estamos claros de cuál es la magnitud y el impacto que está teniendo esta enfermedad
y lo que puede tener. Yo le mencionaba solo en el caso de Estelí y Chontales, por ejemplo, debido a algunos reportes que hemos recibido acá en nuestra sala de redacción y al monitoreo que uno hace en redes sociales. ¿Realmente estos son dos de los lugares más afectados? ¿Ustedes cómo están dimensionando? ¿Tienen reportes por cada departamento de nuestro país? Sí, definitivamente Estelí, en Chontales se ha dado bastante, en Granada hay bastante incidencia. Hablemos de picos, ¿verdad? Pero sí, yo creo que todo el país está siendo afectado nosotros pues a nivel de como Faganic estamos a nivel de oficina tomando las medidas del caso y también recomendando a nuestros agremiados permanentemente en los grupos de WhatsApp que hay de juntas directivas y de socios en general las medidas recomendadas. Pero creo que es una tarea que tenemos que hacerlo todos y todos los días porque de pronto uno está consciente, pero el personal que uno tiene, muchas veces los más jóvenes, consideran de que son implacables y que la bala no le entra. Y desgraciadamente estamos viendo muertes de gente de 20 años, 25, 40. Este fin de semana tuvimos un triste caso de un directivo nuestro de Chontales de 46 años, creo. Entonces creo yo que tenemos que hacer una campaña de concientización, porque tenemos que insistir, los medios de comunicación como los de ustedes que tienen una gran audiencia, creo que deben de hacer una énfasis, siempre lo hacen, pero hay que hacer más énfasis. Nosotros, cada quien dentro de su círculo creo que debe hacer esa campaña, porque es muy triste lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo, la verdad. Mencionaba, Solón, que la agudización de la pandemia del COVID-19, principalmente en estos departamentos, es por la falta de conciencia, pero ¿qué está haciendo el sector en los centros de acopios y también en las plantas procesadoras? ¿Han impulsado medidas de bioseguridad o protocolos para evitar aglomeración entre los mismos trabajadores? Porque sabemos que el sector agropecuario es bastante importante en esa zona y la mayoría que se dedican a esto son familias enteras. Definitivamente, los protocolos se están haciendo en todo el país. Creo que si hablamos del sector productivo, se está haciendo a nivel de centros de acopio, el uso de mascarillas, tratar de que no haya aglomeración. Pero vuelvo a lo que digo, vos te podés estar cuidando, pero vivís en una comunidad. Y si el de la comunidad no se cuida, aunque vos te cuides, que fue el caso de una de las personas que fallecieron de nuestros directivos, de directivos departamentales, se cuidaba mucho, pero el ambiente desgraciadamente no le ayudó, o sea, no se cuidó el entorno donde está él. Entonces, por eso es que yo hago énfasis en el tema que tiene que ser una campaña nacional de concientización, más aún de que está viendo ahora que la juventud, que es la mayor cantidad de población en Nicaragua, demográficamente nosotros tenemos una pirámide positiva, es donde más está habiendo esa incidencia y donde menos se percibe de que están claros de la enfermedad. A nivel de coordinación, por ejemplo, ustedes como Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua están viendo este tema quizá con las alcaldías, con el INTUR, por ejemplo, porque he visto algunas publicaciones donde se mantenían las festividades, en Granada incluso. ¿Cómo se está trabajando en este aspecto, señor? Nosotros estamos haciendo nuestro rol. Nuestro rol es a nivel de nuestras fincas. En lo personal, vos me preguntás si mis colaboradores, mis muchachos andan en el campo y están en zona abierta, está bien, hay cierta flexibilidad. Pero si ya llegan al casco de la finca, si ahí están en los corrales y donde está el grupo de trabajadores, yo les digo que se pongan la mascarilla. Muchos dicen, es que la mascarilla me incomoda, no me deja respirar, entonces yo les digo que en una caja es peor porque no se respira del todo. Entonces es preferible que te cueste una mascarilla respirar a que estés en una caja. Entonces nosotros hacemos nuestro rol a nivel de las asociaciones, se publican, con UPANIC también hemos hecho y seguimos haciendo campañas en coordinaciones porque vos sabés que Faganic pertenece a la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, que aglomera todo el sector agropecuario en general. Entonces hemos hecho ya una serie de campañas y ahorita vamos a reunirnos con Álvaro, que es el presidente recién electo de UPANIC nuevamente, para ver una campaña y hacer una estrategia para todo el sector agropecuario. Pero nosotros estamos haciendo nuestro rol. Pero algo bien importante es de que el principal responsable de tu salud sos vos. El principal responsable de mi salud soy yo.
Entonces yo creo que debe de partir de la responsabilidad individual para luego extender eso y hacerlo colectivo. Ya entrando al tema económico, Solón, esto de la pandemia y de las afectaciones que ha tenido el sector, ¿ya ha generado impacto económico? Si vemos las estadísticas, te diría que no. Sin duda alguna es un impacto a nivel mundial, no solamente en Nicaragua, pero creo que suena feo, esta situación de alguna manera ha beneficiado al comercio pecuario nicaragüense. ¿Por qué te digo esto? Tenemos un crecimiento de un 23% en valores y un 21% en volumen de las exportaciones del sector pecuario de enero a junio. Si bien es cierto, el precio ha reaccionado, un incremento de más o menos de enero a la fecha en la carne, por ejemplo, del 16%, igualmente hemos visto también de que el desarrollo que viene, la curva es creciente. ¿A qué se debe eso? Recordemos que en otros países, inclusive en el norte del continente, antes veíamos las cifras en la parte de abajo de las pantallas, ahora ya no vemos las cifras de afectados o de muertos. Entonces yo creo que en esos países, lógicamente por el volumen de población, ha sido más grande aún el efecto, y eso te ha hecho cierres de plantas de carne, por ejemplo, en Estados Unidos, sí, y que han beneficiado a la exportación de nosotros. Entonces, es una serie de factores que suena feo, pero ha beneficiado de alguna manera al comercio internacional de Nicaragua, no así el nacional. A pesar de ese crecimiento que ustedes tienen hasta la fecha, ¿hay nuevas inversiones en plantas procesadoras de carne bovina? ¿Cuáles son las expectativas que tienen al cierre del 2021? Y si realmente la situación actual del país ha permitido ese tipo de inversión. El sector ganadero es un sector bien dinámico, súper dinámico. Aún con pandemia, diario se tiene que ordeñar, diario se tiene que entregar la leche, diario se procesa. Igualmente la carne, los mataderos, entiendo que en Nicaragua no se han detenido tampoco. Si nos vamos al tema de inversión de mataderos nuevos, estamos hablando, por ejemplo, del caso de Maganixa, del cual soy presidente de la Junta Directiva. Nosotros estamos trabajando ya prácticamente tenemos conseguido el total del financiamiento. Lógicamente el entorno mundial nos ha afectado un poco el tema de pandemia, año electoral, que es normal que en todos los países del mundo, siempre que hay año electoral hay una expectativa de qué es lo que va a suceder, pero eso es normal en cualquier parte del mundo. Nosotros esperamos como Maganixa, que es el matadero que une a los ganaderos, más o menos estamos hablando de 3.000 socios indirectos que están en el matadero. Estamos tal vez para el próximo año, estaremos ya iniciando labores de la construcción, movimientos de tierra y eso. Pero con la industria local, vos ves un dinamismo enorme, inclusive con las inversiones en feedlot que tienen los mataderos, los ves, van creciendo, ves también que en los mataderos hay una inversión de renovación, de modernización. O sea, el sector está invirtiendo. Aún con, si te vas al sector primario, tal vez no ves las inversiones que veías antes por el tema de los costos, por los impuestos y eso, que ahora todo se ha aumentado enormemente, los temas de costos de producción, pero siempre ves esa inversión permanente. O sea, es un gremio, un sector muy dinámico, que creo que está haciendo su rol dentro de la economía nacional y creo que a nivel mundial, porque al fin y al cabo la producción de alimentos no la puedes detener. En ingresos económicos, ¿cuánto estaría generando al país el sector? Y si eso lograría superar la cifra del año pasado, del año anterior. Yo creo que estamos en vísperas de un año récord en temas de exportaciones del sector y producción. Para que tengas una idea, en el 2020 el total de producción de las exportaciones fue de 771 millones de dólares aproximadamente en los 12 meses. Ahorita en el 2021 a julio, llevas 553. O sea, llevas un ritmo de casi 80 millones de dólares mensuales. O sea que podemos llegar a cerrar arriba de los 900 millones de dólares este año en tema de exportación, únicamente exportación. ¿Y esto qué impacto genera en la economía nacional? Hablando de, por ejemplo, el ciudadano que es el consumidor del producto derivado de la ganadería,
del sector agropecuario en sí? ¿Genera algún impacto, alguna estabilidad para que comprendamos? Porque a veces cuando hablamos del sector ganadero, del sector agropecuario, lo vemos como un tema sectorial alejado completamente de la realidad, de en qué me beneficia a mí, podrán decir mucho. Quiero que nos explique esa parte. Recordemos que el sector ganadero específicamente es el mayor generador de empleo permanente en el país. Estás hablando de más de 700.000 empleos permanentes. Eso te significa que tenés una masa laboral altísima que depende directamente de eso. La ganadería está en los 153 municipios del país. Eso te genera también un dinamismo económico a nivel de los municipios, que ahí es donde va tu pregunta. O sea, si hay un crecimiento en las exportaciones, si bien es cierto, no todo queda en el productor, la mayor parte queda en la industria, en el comerciante, pero hay un porcentaje que sí va a llegar. Entonces eso significa generación de empleo o al menos mantener ese empleo, tal vez no en las condiciones que quisiéramos, porque hay también otros factores que afectan de que no sea lo óptimo, pero sí tenés un empleo permanente para esa gran masa de población. Si te vas al tema de los precios, desgraciadamente, siempre lo hemos dicho que el productor y el consumidor son los más afectados. En la cadena de comercialización entre el comerciante y el procesador son donde queda la mayor parte del pastel. Pero aún así, siempre queda un beneficio para el consumidor, no el que quisiéramos ni tampoco para el productor. Pero sí yo creo que mientras haya economía que vaya creciendo, eso de alguna manera te va a pringar, si lo llamamos, hablando termas más campechano, más nica. O sea, si moja, tiene que pringar. Eso significa que si la economía crece, algún beneficio va quedando en las comunidades, principalmente en este sector. Sí, al final la familia que cuenta con alguien que está trabajando formalmente, pues también es una familia que puede comprar producto y que puede subsistir, al menos en la situación compleja que vive el mundo entero con lo de la pandemia, ante la cantidad de desempleo que puede haber en un país, etcétera. Pero si tiene ese ingreso fijo, pues es una familia que al final puede consumir producto y puede subsistir. Otra de las situaciones que podría estar afectando al sector agropecuario de Nicaragua, me mencionaba hace poco directivos de CONAGAN, que era el tema de la migración. ¿Realmente ustedes han registrado esa cantidad de personas que han estado fugándose del país para incursionar hacia otros mercados en rubro? Definitivamente no hay un inventario, pero sí es un secreto a voces y no es nuevo, ¿verdad? Cada vez ves mayor migración, sea al sur o sea al norte, de la mano de obra que tenés principalmente en el tema de los cafetaleros, que creo yo que ese es donde hay un impacto mayor. En el sector ganadero también se da ese tema de la migración, porque siempre yo creo que la persona que no aspira más no tiene los pies en la tierra, entonces siempre hay que ir aspirando a más. Hay mucha gente que se va del país pensando que hay mejores oportunidades en otra parte. Yo considero que primero hay que agotar nuestro país, aquí hay muchas oportunidades antes de pensar en irse, pero sí definitivamente pues hay un tema de migración que no lo podemos tapar. ¿Cuáles son las principales causas que están motivando a aquellas personas que están laborando en diferentes rubros a buscar opciones de vida o económica en países vecinos, como es el caso de México, Estados Unidos, Guatemala, incluso en Costa Rica también la gente se está yendo? España de igual manera se ha vuelto un destino. Recordemos de que las familias van creciendo y las necesidades, entre comillas, y te pongo entre comillas, van creciendo. ¿Por qué? Este aparatito ahora ya es tan necesario para muchas personas como un plato de arroz y frijoles. Entonces vos ves que en una casa donde antes había solamente un teléfono convencional, ahora vas a encontrar 5 o 6 o la cantidad de miembros que hayan en la familia van a haber de teléfono. Entonces, este teléfono hay que mantenerlo también. Que ahora querés estar con Netflix, que ahora querés esto, lo otro. Pues cada vez hay más necesidades que tenés que cubrirlas y desgraciadamente las condiciones, los entornos no siempre te dan para eso. Entonces vos vas bajo una aspiración de que si vas allá porque dicen de que allá ganan más. Pero por ejemplo Costa Rica, se va la gente del campo hacia Costa Rica porque dicen que allá pagan más. Eso depende cómo lo veamos. De pronto recibís un poco más de dinero, pero ya tienen que pagar la casa, la comida es mucho más cara, que el seguro, que el esto, que el otro. O sea, hay un sinnúmero de costos que tienen allá la gente que hasta que está allá se dan cuenta que eso existe. Porque aquí en Nicaragua
La familia siempre hemos sido muy fraternos y cuando alguien no tiene casa, venite para mi casa y aquí te quedas y no pagaste casa. Sin embargo, en el caso de Nicaragua se habla que es uno de los salarios más bajos, salarios mínimos que tiene el obrero del sector agropecuario. Todo va relativo a tus ingresos. Si vos querés tener una operación abierta, tenés que acoplarte a lo que vos podés producir. Si no, vas a cerrar. ¿O qué es lo que haces? Disminuir. En vez de tener 10 personas, vas a tener a 5 personas. Y te lo pongo de esta manera. ¿Cuánto podrá ser el salario de un periodista de CNN o de Fox? Estoy casi seguro que puede ser un poco más alto que los de Nicaragua. Pero todo va en relación a las economías. Entonces, todo es proporcional. Entonces, no podemos hablar de que, digamos, el tema salarial es únicamente una culpa del patrón, sino también del entorno, las condiciones, de las políticas económicas que tienen los países para poder desempeñarse. Solo, pero si el nivel de exportaciones, por ejemplo, está tan bien y vamos a cerrar de una forma récord las cifras, ¿no debería esto de traducirse también al sector obrero? Definitivamente, del sector ganadero? Definitivamente, ¿Ustedes estoy de están acuerdo. trabajando en pro de eso? ¿O de qué depende? No solo depende de esto, de no, la es que recordar, y de las buenas cifras. Sí, recordar, y te lo dije al inicio, desgraciadamente el consumidor y el productor somos los que menos nos beneficiamos de todo esto. Al final en la cadena, y siempre ha sido así, es la comercialización, el procesador y el que exporta. Ahí es donde queda el billete grande. Y te lo pongo de esta manera. Aquí tengo una gráfica, un cuadro, donde el margen entre el precio de exportación y el precio del productor en enero era de $1.41. En julio es de $2.31. Estás hablando de 90 centavos de dólar. La diferencia que hay. Entonces, desgraciadamente, dicen el de la finca, pero el de la finca está peleando con los costos de producción de una reforma tributaria, estás hablando del tema climático, estás hablando de pandemia y el beneficio no es como se percibe para el sector primario y eso lo hablo también como consumidor, porque yo también soy consumidor. Sin embargo, ves que los precios de exportación subieron de $4.60 en enero a $5.75 en julio. Entonces ves un margen interesantísimo donde vos decís, y esa plata no la ve el productor, no la ve el consumidor. Por tanto, no se puede retribuir o traducir el beneficio del obrero. Exactamente, vos no podés trasladar algo que no tenés. ¿Y de qué depende que se pueda obtener esto, que pueda cambiar un poco esta realidad o sería un sueño? La integración, por eso es que estamos trabajando en tener nuestro propio matadero, porque creo yo que va a ser una vía, una alternativa para poder mejorar esta situación. Hay una llamada, solo amigos televidentes, referido por favor al tema. Gracias por llamarnos. ¿Con quién hablamos? Sí. Si desea dar su nombre o si desea nada más aportar a este tema o hacer alguna pregunta, adelante. Solo preguntarle al señor de Faganic, ¿cómo se puede hacer para que todos los ganaderos, las fincas productoras de leche, puedan ser más compasivos con los trabajadores que tienen? Los trabajadores, los ordeñadores, son gente que trabaja de lunes a domingo, no tienen un solo día de descanso, no les pagan seguro social y los salarios son salarios totalmente miserables, que no les alcanza, pero ni siquiera para medio comer sus 3 tiempos de comida. Muchas gracias. Muchas gracias. Si todavía está en línea, díganos por favor dónde es que se vive esta situación. En todo el norte del país se vive esto. En todo el norte. No, pero realmente lo que yo quería saber es de dónde usted nos llama. El mismo señor de Faganil que acaba de decir de que en los 153 municipios están. Eso es en todos lados, en todas partes donde hay un ordeñador, sépalo. Ordeña, llueve, trueno, relampaguea, está bien. De lunes a domingo, está bien. Pero la paga es miserable y no tienen un solo día libre y no tienen seguro social. ¿Desea compartirnos su nombre? Si no, nos lo deja a lo interno para que Solón, como presidente de Faganic, pueda tomar datos de lo que usted está expresando y así dar una respuesta idónea en este caso. ¿Pero qué le podemos decir a él? No, definitivamente, y ya lo dije, en Nicaragua no tenemos los salarios que quisiéramos. Ahora, hay fincas de finca, ¿verdad? Hay fincas en las que sí se da un día de descanso, se hace una rotación de personal para que tengan un día de descanso. No puedo hablar por todas,
En el tema de los salarios, estoy de acuerdo que los salarios en el campo no son los mejores, pero es a lo que te decía, nosotros pagamos lo que podemos pagar. Hay otros casos en los que tenés que reducir gente para hacer un aumento, entonces vos decís, ¿qué hago? ¿Mantengo sobre la base mínima a 10 personas, a 10 cabezas de familia, o despacho a 5 y los pongo en otras condiciones? O sea, es una situación bien incómoda en la cual desgraciadamente no hay una ecuación que te pueda dar una verdad absoluta, ni tampoco el beneplácito de todo, ¿verdad? Para ser específico, solo en el salario agropecuario que actualmente están recibiendo estos trabajadores es de 4.414.91 centavos Córdoba. Realmente con eso se puede sobrevivir en el campo, con 4.414 Córdoba, y en el ajuste que se realizó este año 2021 fue de apenas 1%, que eso representó creo que menos de un 250 Córdobas mensuales. Queda pendiente la respuesta de su pregunta porque tenemos a otro amigo o amiga televidente en línea. Buenos días, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su aporte o su consulta para el invitado? Sí, buenos días, le escuchamos. Buenos días, sí, aquí le habla René Somarriba, aquí de Managua. Bienvenido, ¿cuál es su aporte o su consulta? Mire, para mí es una tristeza, sí. Sí, no se escucha a través del televisor. Estar verdaderamente analizando esta situación. Yo sé que es un problema de entorno y un problema país, ¿verdad? Pero si usted se va, por ejemplo, a la canasta básica del consumo diario aquí en el país, la carne de res, la carne de cerdo, han desaparecido prácticamente de la comida diaria. Ya prácticamente usted va a un lugar y la carne más barata que usted va a encontrar es a 85 Córdoba. Entonces, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para que por lo menos se deje de pensar más que todo en exportar para obtener mayores ganancias y trasladar ese producto que es básico en el consumo de la población nicaragüense? Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su consulta, bastante clara, directa y refleja la necesidad y la crítica de muchos. No, es que no es crítica, yo creo que es una realidad. O sea, las dos llamadas han sido en base a realidades que vive el país, pero las realidades que vivís no depende, el cambio no depende de que el ganadero haga algo. Vos vivís en un entorno, y como muy bien lo decía el amigo, o sea, es un entorno en el que tenemos que colaborar todos. ¿Cómo vas? Para contestar primero para hacer el comentario, pues, sí, porque no estoy tan claro que uno siempre pueda contestar todo, pero sí mi comentario sobre lo que dice él es de que mientras las economías vayan creciendo y vayan generando riquezas en esa manera, yo creo que es que vamos a poder estar en unas condiciones relativamente óptimas. No hay que perder de vista que Nicaragua es la segunda menor economía de Latinoamérica y en esa dirección es donde nosotros tenemos también que ubicarnos. Con el tema de lo del salario que decías vos. En el salario fue el 1% que se ajustó en el mes de marzo y eso significó apenas 46 Córdobas. Sí, el 1% si comparamos es ese. El costo real de la canasta básica ya está superando los 15.000 Córdobas y apenas un trabajador del sector agropecuario está ganando 4.414 Córdobas. Prácticamente es menos de la mitad. Y en el campo también las familias son numerosas, pero con la consulta del televidente, del último que llamó, también él decía, no se puede abandonar un poco el tema de las exportaciones y comercializar el producto acá. Pero eso esa es tu capacidad de compra y eso va relacionado a la economía del país. O sea, no es que el ganadero quiera decir, o sea, si vos le decís, ok, vamos a regalar la carne, va a desaparecer 750.000 empleos y van a desaparecer 140.000 ganaderos. Hay mayor población, de acuerdo. Pero ¿podría Nicaragua tener la capacidad de compra a un precio relativamente habitual o podría ser un poco más justo tomando en cuenta que a ustedes quizá
¿Hablarían de manera interinstitucional con quien corresponda para reducir un poco las exportaciones o esto no es viable, no es factible? Lo que pasa es que tenés que moverte a cómo se mueve el mercado. O sea, una planta, y te lo digo con los números que nosotros hicimos con el tema de Maganixa, si vos no exportás el 70-75%, no es rentable. ¿Por qué? Porque el poder de compra en Nicaragua es demasiadamente bajo. ¿Se aumentaría entonces el nivel de consumo y de compra? ¿Podrían disminuir los precios un poco? Definitivamente que sí, pero todo eso no depende del ganadero, depende de todo el entorno. Es un problema de la leche, que hay poca demanda y consumo en el caso de la leche y supuestamente los productores dicen que ese podría ser una incidencia. Ni lo dudes, porque el caso, ¿qué es lo que vos ves en los barrios? Va la bicola o una cola y una bolsita de pan, en vez de llevar un litro de leche y una bolsa de pan. Entonces también son situaciones, son bien complejas. O sea, yo entiendo la situación de que no son las mejores condiciones las que tenemos como país, pero es una cuestión integral. No puedes decir de que, ok, bajemos el precio de la leche y bajemos espérate. Y los costos de producción para poder sacar ese litro de leche. Con el producto acá, porque entonces la conclusión, lo que yo quiero que nos quede claro es que ustedes no pueden tomar la decisión entonces de no exportar porque los nicaragüenses no podríamos comprar todo ese producto. ¿Es así? Con la leche está pasando y la leche vale mucho menos. Entonces no hay una cultura de consumo de lácteos. En el caso de la carne, así es que la carne sí, esa sí la vamos a comer todo, pero está bien, entonces también tenés que ver, es una cuestión integral, donde tenés que ver temas de impuestos, temas de exportación, energía, combustible. O sea, es algo que no depende únicamente de la mano. En el caso de la carne de cerdo tiene muy bajo consumo. Ha ido creciendo, creo que las plantas, las granjas porcinas han ido creciendo. Pero quiero volver al tema que me tocaste del salario del canal. Ese salario está hecho en base a 8 horas laborales. Sin embargo, hoy en día en el campo, con suerte, en la mayor parte de los casos, no en todos, hay excepciones, se trabaja de 6 a 11 de la mañana. Son 5 horas laborales. ¿En qué país del mundo que quiere desarrollarse vas a desarrollarlo con 5 horas de trabajo nada más? Entonces son cuestiones que también hay que revisarlo, no es tan blanco y negro como se pone así, ¿verdad? Hay un comentario en nuestras redes sociales que dice, ¿por qué se castiga tanto con un salario mínimo al sector agropecuario cuando estos son los que sostienen la economía? Vuelvo, o sea, tenemos ya 10 minutos, 20 minutos de hacer lo mismo, o sea, es una situación muy integral que no depende únicamente de la voluntad del ganadero. Pero en cuanto al salario, el salario se podría mejorar un poco. Si hay recordar que en el campo, recordar que en el campo, y no lo dice la hoja de salario mínimo del ministerio, ni tampoco, tal vez no lo maneja mucha gente, en el campo también se da la comida, llévate leche para tu casa, que no se cobra. O sea, no lo cuantificas como parte del salario, pero al fin y al cabo tiene un costo, ¿verdad? Hay ciertos beneficios, no estoy diciendo que en todas las fincas, pero en algunas fincas sí hacemos algunos beneficios indirectos que ayudan a paliar esa cosa. La situación ideal sería mentirte, decirte que estamos en una situación ideal. Yo soy uno de los que creo que debería de aumentarse eso, pero desgraciadamente, ¿cómo hago si no lo estoy generando? Tiene que ver entonces con políticas públicas y un esfuerzo multisectorial. Es algo integral. Tenemos la última llamada, Solón, y luego con el comentario que usted haga en referencia a la llamada y sus conclusiones, pues finalizamos el segmento. Muchas gracias por llamarnos. ¿Con quién hablamos y de dónde nos llama? Bueno, perdimos la comunicación. Hay algunos comentarios que nos envían, Solón, cómo hace el sector ganadero de otros países donde sí hay consumo de carne y de leche. ¿De qué depende? El horario de trabajo nos dice empieza a las 4 de la mañana y termina a las 11, son efectivamente unas 7 horas. Y por la tarde lavan pichingas, completando las 8 horas, nos escribe otro amigo. Nos dicen también, por ejemplo... disculpa que te interrumpa. Si vos dejas una pichinga que ordeñaste la leche en la mañana y la lavas en la tarde, esa pichinga se te va a poner mal y cuando le eches la leche al día siguiente va a estar agria. O sea que no es tan correcto eso. Ok. Por ejemplo, nos dice también don Solón, parte de la premisa equivocada de que el empresario se hace rico a costa de los ganaderos. La pregunta es, ¿cuántos córdobas de más pagaría Maganixa a los productores por kilogramo de carne? ¿Por qué no ponen sus propias lecherías? Esto realmente tendría beneficio. Según el amigo televidente también,
él nos envía un dato que de 1.700 camionetas de determinada marca que se venden en Nicaragua, según el mensaje que él nos manda, dice que el Banco Central de Nicaragua, el rubro productivo compró, según datos del Banco Central de Nicaragua, el rubro productivo compró 87% del inventario. Habría que ver a qué se refiere con rubro productivo, porque recordar que tenés arroceros, tenés maniceros, tenés cañeros. Es amplio. Es amplio, pues. Sí. Es bastante amplio eso, o sea, no se puede. Ahora, ¿cuánto puedes pagar de más en Maganiza? Eso va a depender de la actitud de los productores, porque los pagos van relacionados con calidad, con la edad del animal, con la clasificación de la canal, que hoy en día en Nicaragua no hay clasificación de canal. Hoy en día te pagan, al ganadero le pagan por volumen, no por la calidad genética ni por la ternura de un animal, sino simplemente es un volumen. Entonces son diferentes factores. Hay cosas Yo escucho que se habla solo del canal caliente. Exactamente, pero no hay de clasificación de canal, que es lo ideal. En otras partes del mundo son subsidiados. En Estados Unidos es subsidiado, por ejemplo, el grano. Aquí querés comprar, ¿cuánto vale un quintal de maíz ahorita? Ustedes que están en economía, o sea, que están en el trajín de la economía, un quintal de maíz vale que 900 córdobas. Entonces, metamos eso a la parte si la querés hacer más eficiente la producción. O sea, vas a meterle 900 córdobas en maíz a una producción de leche cuando tu precio lo tenés en un tope que no es dolarizado, es en Córdoba. Entonces, son factores integrales, pero sí estoy claro y consciente. Y más bien busco en lo personal la manera en cómo acomodar un poco eso, pero no depende solamente del productor. O sea, tenés un entorno que no lo puedes perder. Los obreros del sector agropecuario tienen beneficios sociales, como es el caso de pagarles seguro social, y si se les paga realmente hora extra, porque hay unos que manifiestan que no son ni 6 ni 8 horas las que se trabajan, incluso hay 12 horas, dicen. Bueno, hay diferentes maneras de ver las cosas, hay diferentes opiniones, hay diferentes circunstancias. En unas sí se pagan, en otras no se pagan, en otras, a nivel, si vos contratas a alguien para chapia, para reparar cercos y eso, normalmente es de 6 a 11. Y hay lugares, creo que es en Occidente, si mal no recuerdo, donde se trabaja hasta las 10 de la mañana. Entonces, son diferentes situaciones, no podemos esquematizar de que esto es la verdad y que esto es la verdad. Hay diferentes situaciones en el tema en el del país. INSE, Solón, ¿se ha hecho un esfuerzo en ese tema para asegurar a los trabajadores? Sí, se ha hecho esfuerzo, pero hay otras situaciones que se presentan a nivel del mismo personal, de que muchas veces ellos no perciben que pagar eso sea un beneficio. Entonces, porque se estaría mermando el salario, quizás lo sienten así. Exactamente, y que a la hora que tengan una X enfermedad o algo así, te estoy transmitiendo lo que nosotros nos retroalimenta, ¿verdad? Entonces, no sienten tal vez eso de que sea algo de prioridad por ese tema que vos decís. Ok, muchas gracias por habernos acompañado. Su conclusión será entonces una cuestión que dependa de políticas públicas de la actual administración. ¿Podría esto tener una gran relevancia en que cambien los panoramas del sector consumidor, del sector trabajador, de los ganaderos, de la ganancia de ustedes, en fin, de muchos sectores que están implicados en esto? Quiero cerrar primero agradeciéndoles la oportunidad, pero quiero cerrar con dos cosas. Primero, la situación de un país no depende únicamente de un sector. Tenés un entorno que tiene que ver con políticas, con costos, con un montón de políticas públicas, me refiero. Un sinnúmero de cosas que influyen en el producto final o en tus costos de producción o en el mundo ideal. De eso tenemos que quedar claros. No depende únicamente de la voluntad del sector ganadero, sino depende de todo tu entorno. Y por otro lado, hacer una reflexión en tema de la pandemia, principalmente a la juventud, porque son los principales vectores de transmisión, que son los que no han tomado en serio esta difícil situación y esta realidad que hoy estamos viviendo, que es lamentable de que muchos conocidos, amigos de conocidos, familiares, en muchos casos, gracias a Dios, no nos ha tocado eso, pero sí es lamentable y creo que hay que hacer conciencia y ponerle toda la seriedad del caso para este tema de la pandemia, creo yo. Muchas gracias por habernos acompañado, Solón.
Acá en Debates y Soluciones de Acción 10 de la mañana. Ahora les vamos a presentar la tendencia que obtuvimos en el programa de ayer, que se transmitió a través de nuestras redes sociales en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Como invitado estuvo el doctor José Antonio Delgado. Esta transmisión en Facebook obtuvo un total de 34.393 personas alcanzadas. Fue compartida 114 veces. El tema que se abordó fue embarazo y COVID-19. En interacciones obtuvo 4.610. De esta manera vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Buenos días, continuamos con más de Acción 10 en la mañana y ahora en nuestro segmento Balanza Nacional vamos a establecer comunicación en vivo y en directo con Christopher Guevara, que se encuentra desde el Mercado Oriental, quien nos va a hablar si hay variaciones de precios para esta semana en cuanto a los productos que integran la canasta básica. Christopher, me han comentado que los cortes de carne tanto roja y blanca aumentaron de precio. ¿Qué tan cierto es? Muy buenos días. Gracias, Jimmy Romero. Nosotros, correspondiendo a la fidelidad de usted, amigo televidente, nos hemos trasladado al Mercado Oriental para darles a conocer en el siguiente recorrido qué precios de los productos que integran la canasta básica han tenido variación en esta semana entrante. Bueno, la perna entera a 35, las alitas le cuesta 48, los muslos a 45, tienen los conitos a 40, la pechuga con ala a 50 y la pechuga especial a 55. ¿Y los salchichones? Tiene de 33 la libra, 32 de 30. ¿Se mantienen los precios? Sí, en los salchichones han subido algunas marcas, pero casi siempre se mantienen. En la realidad que hubo una alza de precios y los precios que manteníamos a 85 han subido a 90 Córdoba, lo que es la posta de pierna, trasera y cecina, lo que es salón, mano de piedra. Y los precios más económicos que tenemos, seguimos manteniendo el precio de la cecina de 70 Córdoba, el pecho a 80 a 85 Córdoba. Este incremento se ha dado por la alza de que hay bastante escasez de ganado y lo que sucede es que se está comprando bastante caro, entonces nosotros lamentablemente tenemos que abastecer a nuestra estimada clientela, pero con un poquito más de costo. De 5 Córdoba es el incremento. De 5 Córdoba es el incremento. Tenemos caballo negro a 17, el faisán a 17, tío rojo a 17, el tío azul a 16, tenemos el torito a 15, tenemos anun 70 a 14, anun 60 a 13.50 y el dariano a 12. ¿El frijolito de acá? A 18. ¿Se mantiene el precio? Sí, sí. Okay, ¿el aceite, el azúcar? El aceite subió un poquito, estamos dando a 60 litros. 60 sí. ¿Se encontraba con? A 55. ¿A qué se debe ese incremento? Pues no sé, yo creo que por la subida de la gasolina, del diésel. Okay. ¿Y el azúcar se mantiene? Sí, sí, siempre a 13 la libra. Los quesos secos se encuentran entre 40 por mayor, 42 por libra. Tuvieron una alza ahí, amanecer hoy. Por quintal salen 38, 39 el quintal. ¿Los otros quesos? Por ejemplo, el queso crema se mantiene en 30, el queso puro 28 por mayor. El queso mozzarella 40 igual, 28 por mayor. ¿A qué se debe este incremento, mi estimado? Se dice que son los caminos, que no hay escaso la salida del queso por la lluvia. Regálame el precio de la cajilla con huevos. La caja de huevos del granjero te cuesta 135 Córdoba. ¿Tamaño? Tamaño grande, solo grande tengo yo en queso, solo en huevo y en rojo nada más. Bueno, lo que es cebolla, fíjate que bajó, porque la semana pasada se dio la cebolla hasta 30 Córdoba la libra. Ahorita ya podemos dar hasta 20 la libra de cebolla. ¿Ves? Bajó. Lo que es papa ahorita está entre 10 y 12 Córdoba la papa. Lo que es la chiltoma, que es otro perecedero, perdón, está a 40 y 50 la docena según el tamaño. Lo que es tomate bajó un poco, porque hubo tomate de 900, ahorita hay tomate hasta de 800 la cajilla. Lo que significa que bajó, digamos, unos 100 a 200 Córdoba por cajilla, ¿ves? Entonces ahorita podemos dar entre 30, entre 50 y 100 el baldecito y 200. Okay. ¿El ajo, mi estimado, para finalizar? Fíjate que el ajo, Pipe, está a 35 la media libra y la libra 70 Córdoba.
Iniciamos la semana, señores, con pésimas noticias para el bolsillo de los nicaragüenses. El litro de aceite subió 5 córdobas, como ya lo refirió nuestra amiga comerciante. Hablamos también que el queso seco tuvo un incremento para esta semana, ya refirió nuestro amigo comerciante de este populoso mercado de Managua. De igual forma, las carnes y el pollo han presentado incremento para esta semana. Muchachos, regreso con ustedes. Gracias, Christopher Guevara, por el detalle de toda esa información que recopilaste en el mercado oriental. Ya escucharon, hay incremento de precios de hasta 5 córdobas. Si usted va a ir a comprar el día de hoy o en el resto de la semana, tiene que ajustar su presupuesto porque hay incrementos de precio. Pero quienes ya fueron al mercado oriental es Einer Suárez, Tatiana Artiles y también nuestro chef, quienes ya compraron la receta del día de hoy en nuestro segmento Cocina con Sabor. Adelante, muchachos. Miles de matrimonios en el mundo terminan en separaciones. Con ello se lleva a discusión el acuerdo que tendrán en adelante con sus hijos, entre ellos el tema de la pensión alimenticia, puesto que todo menor se le debe asegurar su nutrición, salud y educación. Sin embargo, los padres de parte de los hijos también pueden exigir este derecho en determinada edad. Este proceso se realiza mediante un acuerdo ante la presencia judicial o bien por una resolución judicial, basándose en las necesidades de quien deba recibirlos y de igual forma en la capacidad económica de quien deba darlos. Cabe señalar que el incumplimiento sin justificación de este convenio podría a la persona perder la patria potestad o bien ser inscrito en el registro de deudores alimentarios, y si hablamos en términos penales, este podría pagar en la cárcel en dependencia de su caso. Tomando como eje de importancia sobre este tema, le invitamos a prestar atención a nuestra siguiente entrevista. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher Guevara, por ese preámbulo a la información que vamos a compartir en este momento. Y es que hacer ante ese incumplimiento por pensión alimenticia. Está con nosotros ya el doctor Omar García para abordar este tema. Doctor, bienvenido a Acción 10 en la mañana. Quisiera iniciar con esta pregunta. ¿Será que sí les interesa ir a parar o no a la cárcel? ¿Será que eso le haga tratar de cumplir? Buenos días, Odilí. Pues gracias, ¿verdad?, por la invitación que me han hecho. Y lógicamente, Odilí, no. En realidad las personas, ¿verdad?, de que tienen una obligación de pensión alimenticia, a ellos no les conviene ir a una cárcel, ¿verdad? Es lo más importante, y de igual manera tienen que cumplir. Sí. No necesariamente. Bueno, ya escuchábamos un preámbulo de la nota, pero cuando se habla un poquito de incumplimiento de pensión alimenticia, se continúa cayendo en esto. ¿A qué se debe? ¿Hay retardación de justicia o no se le da seguimiento a todo lo relacionado a las pensiones o al cumplimiento o no de las mismas? ¿No se le da seguimiento a la situación incluso en que viven los padres de los menores? ¿Cómo está también la situación en que vive el menor? ¿Qué sucede ahí, doctor? Bueno, Dili, cuando hablamos de incumplimiento de deberes alimenticios, debemos recordar que quien está obligado a entregarlo es la persona de que se rehúsa a entregarlo. Sí. Porque debemos recordar que existe una sentencia judicial y al final, pues, esta sentencia debe ser cumplida. Pero esto estamos hablando de que la persona tiene que ser responsable. Actualmente las demandas de pensiones alimenticias se dan por dos vías, Odili. Una de ellas es la ejecución de sentencia, que cuando una persona incumple, entonces tiene que solicitar ante el Ministerio de la Familia, si los depósitos son en vía bancaria, una constancia que es emitida por contabilidad, pero esta constancia siempre es emitida 2 meses posteriores cuando se da el incumplimiento, para poder demandar o ejecutar en la vía de familia. Ahora bien, también está lo que se llama la ejecución propiamente dicha, cuando nosotros hacemos lo que es la acusación penal por incumplimiento de deberes alimenticios. Okay. Entonces son dos cosas diferentes. Hay dos acciones. Una, o lo ejecutamos en la vía de familia, ¿verdad?, con la certificación de sentencia. Hay que tener en cuenta de que las personas que vayan a presentar una acción, ya sea bajo la ejecución de sentencia o a través de una acusación penal, tienen que tener como mínimo los siguientes requisitos. Una de ellas es la certificación de sentencia emitida por la autoridad judicial. Okay. 2, tienen que solicitar ante el Ministerio de la Familia, si son los depósitos en el Ministerio de la Familia, lo que es la constancia donde podemos nosotros comprobar que efectivamente esta persona no está dando pensión alimenticia. 3, lo que es el certificado de nacimiento del niño o de los menores de edad, y también lo que tiene que ser otros medios de prueba,
como que son recibos de colegiatura y todo lo demás. Sí, en la sentencia judicial se determinó de que esta persona, aparte de la pensión alimenticia, tenía que pagar colegio, tenía que pagar ropa y otras cosas. Estos son los requisitos. Ahora bien, si nosotros lo ejecutamos bajo la vía de familia, entonces el judicial va a mandar a un mandamiento que es a obligar a la persona a que pague de manera inmediata. Pero ojo, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si una persona, Odili, tiene, por ejemplo, un salario fijo, está trabajando en una institución, él está cotizando y esta persona tiene vehículos, tiene propiedades, tiene posesiones, entonces es importante ejecutarlo de esta manera en la vía de familia. Sí, recuerden que tenemos ya disponible el 2222-7808 para las personas que deseen hacer alguna consulta en relación al tema. Doctor, usted cuando decía que se ponen también en conocimiento de la parte, a la parte interesada de los bienes, ¿qué sucede si esos bienes no están a nombre de esa persona, sea el varón, sea el papá o la mamá en este sentido? ¿Y qué sucede también cuando se dice no tengo trabajo fijo? Ok, entonces eso es lo que le iba a explicar, Odelia. Cuando nosotros sabemos, ¿verdad?, que la parte que está obligada a entregar pensión alimenticia tiene un cargo, una postura, una posición, bienes que nosotros podemos evidenciar, entonces lo podemos hacer bajo la vía de la ejecución, porque inmediatamente el judicial manda a ejecutar eso o a congelar salario. Ahora bien, si la persona no tiene trabajo, él siempre dice de que nunca está trabajando, pero los vemos en las redes sociales, ¿verdad?, publicando que están en un bar, que están en alguna ocasión, y entonces estamos viendo de que efectivamente esta persona no quiere cumplir con su derecho alimenticio. Tenemos una llamada, buenos días, adelante, le escuchamos, use por favor la bocina de su teléfono, con gusto le atendemos. Buenos días. Mi consulta es la siguiente, por ejemplo, nosotros, el padre de mi hija, siempre acordamos una cuota fija, ¿verdad? Viene él, el mes que a él se le antoja y dice que tuvo gastos extra, él me quita lo acordado. Por ejemplo, da 3.500 córdobas y dice, mando 3.000 porque yo tengo muchos gastos. Lo destinado para tu hijo es para tu hijo, ¿verdad? Entonces nunca lo he demandado formalmente. Entonces yo quisiera una ayuda más que todo porque mi hija, cierto, ya acaba de cumplir 15 años, nunca, 18, nunca pagó colegio porque mi hija estuvo en colegios públicos, ¿ya? Su otra hija que tiene, han tenido de todo, colegios pagados y todo, pero como mis hijos siempre, para él no merece lo que él debiera de dar, es lo que mis hijos se merecen, y da tristemente 100 córdobas, a como sale así 100 córdobas, y así le tuve 3 hijos, con 2 hijos lo mismo 100 pesos, y ahora que ya mi última hija tiene 18 años, pues ahora está peor. Él se basa a que no tiene un salario. ¿Continúa estudiando su hija? No tenga salario. ¿Perdón? ¿Su hija de 18 años continúa estudiando? Correcto, continúa estudiando, pero no de parte de él, sino de parte mía, buscando facilidades de beca para poder, digamos, que ella obtenga, aunque sea una carrerita corta, y busque cómo trabajar para ya no estarle mendigándole de la miseria que te da. Muchísimas gracias. Quizá nos deja su nombre completo, su número de teléfono para que pueda hacerle también la asesoría y el doctor le pueda colaborar en alguna situación. Algo importante, si la joven tiene 18 años, ya eso quiere decir que no le va a seguir dando la pensión alimenticia. Bueno, Odili, la ley establece de que cuando cumplan ellos la mayoría de edad, ¿verdad?, el padre está obligado siempre a continuar dando pensión alimenticia cuando se den los siguientes causales. Uno, que esta persona esté aprovechando sus estudios. Lógicamente, dijo la señora, ¿verdad?, de que efectivamente ella estaba estudiando. Sí. Otra de las cosas, que existe ya una resolución judicial. Cuando el juez determinó de que él iba a dar 3.500 córdobas y que iba a dar 100 pesos, porque en ese momento no había, no tenía dinero, entonces se puede hacer lo que es una modificación de sentencia, porque efectivamente los gastos han incrementado, porque recordemos que la universidad no es barata, hay que comprar folletos, libros y todo eso, pero al final pues tenemos que efectuar lo que es una modificación. Le entendí que todo había sido un acuerdo entre ellos, porque ella dice que nunca lo había demandado, entendí eso. Sí, ok, cuando hablamos de que existe un acuerdo verbal,
se tiene que presentar lo que es una acción formal ante el Ministerio de la Familia o de manera judicial, que es lo más rápido, lo que es el Ministerio de la Familia, con el fin de poder llegar a un acuerdo por escrito, porque todas las palabras, Odili, se las llevan el viento. Ok, doctor, recomendaciones para las personas que nos están viendo en este momento, aquellos que todavía no han demandado, aquellos que siguen incumpliendo con la pensión alimenticia, ¿qué es lo más conveniente? Lo más conveniente es de que nosotros analicemos y pensemos, Odili, de que nuestros hijos y nuestras hijas tienen derechos y que por lo tanto nosotros como padres, como madre, tenemos que demandar a estas personas con el fin de que cumplan con una obligación que conforme constitucionalmente y legalmente es un derecho que le corresponde a los hijos y a la hija. Por lo tanto, invito a estas personas que lo hagan de manera inmediata. Como no, y recuerden tanto a quien le toque dar la pensión alimenticia, varón o mujer, porque los dos están también de acuerdo a quien tenga la custodia de los menores, a dar esa pensión alimenticia. Sí debe, sí es una deuda que tiene con sus hijos. Muy importante cumplir. Vámonos de inmediato, que está más que preparado Einer y Tatiana. La Tati, buenos días. De edad, nuestro cuerpo presenta diferentes cambios, entre ellos la parte del deseo sexual, de modo que se adapte a los cambios físicos, de salud, entre otros factores. Hay diferentes maneras de tener relaciones sexuales y lograr satisfacción durante la intimidad. Incluso algunos adultos mayores pueden optar en no tener actividad sexual y eso, según los expertos, también es normal. Los cambios también van a diferenciarse en dependencia del género de la persona. En el caso de las mujeres, su vagina se acorta y estrecha y las paredes vaginales podrían volverse más delgadas y rígidas. Por su parte, los varones podrían enfrentar la disfunción eréctil, algo muy común en la tercera edad. La pérdida del deseo sexual en esta etapa de vida podría tener como causante varios factores, entre ellos algunos medicamentos o intervenciones médicas que haya realizado. Además, la parte emocional de una persona se ve afectada justo cuando existe un desequilibrio en los gustos de cada uno cuando alcanzan una edad mayor. Ante esto surge la interrogante: ¿cómo enfrentar este proceso de intimidad en la tercera edad? En la siguiente entrevista lo conoceremos. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher Guevara, por esa importante información que nos ha dado, misma que hablaremos con la doctora Alba Roni, y es en relación a la sexualidad en la tercera edad. Doctora, muy buenos días, siempre, ¿verdad? Grato tenerla con nosotros por acá. Muchísimas gracias, Odili. Como siempre, es un honor, de verdad, poder compartir con ustedes y con toda la teleaudiencia de Canal 10 sobre un tema tan interesante como es la sexualidad en la tercera edad, ¿verdad? Es un tema tabú que muchas personas tratan de no tocar, es más, hasta los médicos muchas veces les cuesta mucho hablar de este tema con sus pacientes porque socialmente está bastante estigmatizado. Y creo que es bien importante poder abrirlo en medios como este, donde nos eduquemos, ya que tenemos en este tema, tenemos mucho analfabetismo, hablando de la educación, ¿verdad? Y creemos de que las personas mayores, después de los 60, que ya le dije que es la fecha límite, por decirles así, o la edad límite, hablando de la actividad laboral, que a la persona deja de trabajar, se va a su casa y comienza a tener otros roles que la misma sociedad se lo va imponiendo. No porque tiene que tenerlo, sino porque la misma sociedad lo ha venido estimulando y le va dando roles a las personas en diferentes etapas. Como roles impuestos, entonces. Exactamente. Y la sexualidad es una de ellas, tristemente. Nosotros podemos decir que el ser humano es sexual desde que nace hasta que muere. O sea, toda la vida es un ser sexual. Y muchas veces no nos damos cuenta de que perdemos una gran parte de nuestra vida porque cortamos ese rol en nuestra vida. A veces, doctora, los mismos hijos, la misma familia se encarga de decir, no, ustedes ya están demasiado adultos, que ya no pueden tener intimidad, qué barbaridad, ya no debería hacer eso no es bueno. O sea, empiezan a hacer algo que es entre pareja y que deberían decidir ellos como pareja si se continúa o no, no la familia, el entorno, los hijos, no debería ser así. Es más, Odili, yo creo que hay un estigma horrible, por ejemplo, cuando uno de los cónyuges fallece o cuando se separa.
que si ya hay hijos, les dicen, no, vos ya tuviste tus hijos, como que es el rol de tener hijos, no tener derecho a vivir, no impuesto tener derecho también por la sociedad. Exacto. Entonces ya te tenés que quedar cuidando a tus hijos y ya está. Y a sus nietos, dice. Sí, y todavía les llevamos a los nietos, ¿verdad? Y no les damos la oportunidad de vivir. Es importante que la vida sexual hace feliz a cualquier ser humano, es parte de la felicidad y el bienestar del ser humano, independientemente de la edad. Tenemos una llamada, muy buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, quisiera dar mi opinión, pues es cierto pues que después de la tercera edad pierde el deseo la mayoría de las personas adultas, pero yo creo que infunde más en el amor, porque si hay amor, siempre está esa llama encendida, y dependiendo de la pareja con la que estás. Muchas gracias. ¿Cómo no? Muchas gracias. El punto es que a veces la persona está sola y a veces no se permite buscar a otra persona porque ya supuestamente ya se le perdió el deseo sexual. Y no es cierto. El deseo sexual va a acompañar al ser humano hasta que muere. El asunto es que no lo estimulamos por los mismos tabús sociales y porque no nos damos la oportunidad de conocer a otra persona que independientemente si se le muere su compañera o su compañero, tiene derecho de vivir, de sentir, de ser pleno hasta el último día de su vida. Hay personas que dicen, bueno, ya tenés tal edad, no tenés derecho a tener novio. Y le dicen a la mamá o a la abuela, no, vos no tenés derecho. Por allá hay otra persona también de la misma edad que está careciendo también de una compañía, de ese contacto físico que es bien importante, que pues es importante vivirlo. Cuando nosotros vamos pasando por diferentes etapas de nuestro desarrollo psicosexual, vamos cambiando también nuestro apetito sexual, nuestra forma de expresión sexual, pero no dejamos de sentir. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, después de los 60 años en la mujer y en el hombre? Estamos hablando de la andropausia y la menopausia. Hay cambios significativos corporales que va a manifestarse en lo que es la sexualidad y va a comenzar a tener una manera diferente de expresarla, de sentirla, de vivirla, pero no desaparece. Entonces es bien importante que nosotros no estigmaticemos a nuestras personas adultas y les demos la oportunidad, no las etiquetemos ni las aislemos, porque una manera de matar a nuestros adultos mayores es aislándolos, etiquetándolos y no permitiéndole vivir. Y la sexualidad es muy, muy importante para todo ser humano. Y el lenguaje verbal también los daña, doctora, porque a veces se le tacha, están locos, esa es locura. El querer enamorarse o quizá que se interesan por alguna u otra persona, dice, es que estás loco, nosotros la vamos a ingresar. Exacto. O la vamos a ingresar a un asilo, qué sé yo, hay tantas cosas que hay. ¿Qué se puede hacer, doctora? ¿Cómo colaborar a esas personas de la tercera edad que, como usted dice, mientras hay vida hay esperanza? Claro, yo creo que el loco es el que no le deja vivir a otro, ¿verdad? Y que no se permite él mismo educarse. Yo creo que es bien importante que rompamos un poco este tabú y permitamos a las personas de tercera edad a buscar una pareja, instemos a que sean felices, a que tengan ilusión, a que tengan ese enamoramiento que los mantenga felices, porque lo peor que podemos hacer es limitarlos. Todo ser humano, toda persona tiene derecho a ser feliz hasta el último día de su vida y la parte sexual es una de las cosas que les hace feliz a cualquier ser humano. Entonces no limitemos a nuestros adultos mayores, démosle la oportunidad de que puedan buscar sus parejas, que puedan ser compañía, porque muchas veces como hijos o como nietos decimos, no, vos te vas, vos ya no tenés derecho, pero a la hora de que la persona está adulta y está sola, lo vemos como una carga. Pero si esa persona estaría con una pareja, con quien compartir sus anécdotas, con quien platicar, con quien sentirse acompañada, con quien acariciarse, con quien dormir, no tendrían ellos que ser una carga para las personas que ahora, jóvenes, creen que son una carga. Y siempre, doctora, hay que permitirles a ellos que decidan cómo van a vivir su sexualidad, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo en este sentido? Porque a veces, aunque vivan solos, llegan los hijos, las hijas y empiezan, no, y qué barbaridad, y por qué está aquí mi mamá, o por qué está aquí mi papá, o por qué está aquí tu pareja, porque a veces están quizás con otra pareja, pero no debería ser así, eso deberían de dormir separados o juntos, no deben hacerlo. Tenemos una llamada y ya nos responde, doctora. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, ya soy 32 años, ¿verdad?
Mi esposa tiene 42, yo 20 años. Pero a la hora del sexo dice, no, si vos ya no serví, ya no te parás, ya no sé qué, entonces ya no hay caricia. ¿Me entiendes? Hay métodos pues para activar el asunto. Pero si no hay caricia, de nada sirve, pues no tengo ese problema, pues. No sé qué me aconseja, pues. Gracias por llamarnos. Eso es sumamente importante, cómo se vive la sexualidad en cada etapa. Por eso es bien importante también tener personas. Así que si hay diferencias en edades, es poder hablarlo, poderse comunicar, que sea el amor, la empatía y el equipo completo para poder estimular lo que es la vida sexual. Si tuviéramos una persona o una pareja de la misma edad, podría comprender las dificultades que puede presentar a la hora de la actividad sexual. Pero cuando tenemos esa gran diferencia, lo que nos queda es primero la comunicación, el poder estimular adecuadamente, el podernos explorar sexualmente y poder saber de que hay otras alternativas después de ciertas edades cuando ya nuestro cuerpo va decayendo. Como no, muchísimas gracias, doctora. Se dicen algunas veces que es que estoy con él porque ya ni modo, ya envejecimos juntos, pero él me hizo tanto daño o él ya no me funciona sexualmente, pero usted tomó la decisión de estar con esa pareja. Mientras estén juntos, pues continúen, ¿verdad? Una vida plena. Ustedes van a decidir de cómo vivir o no su sexualidad, como bien lo decía la doctora, pero siempre con el respeto, que eso nunca se debe de perder. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Odili. Como siempre es un placer. Bueno, vámonos de inmediato. También están preparados Einer y Tati.